Es que en realidad el álbum ilustrado es una escenografía, es muy parecido a la ópera como concepto, ¿sabes? Incluso, no sé, cuando uno ve una ópera y canta un aria, la soprano, pues eso sería uno de los lenguajes del álbum ilustrado. Estaría representado ahí. Cuando canta un dúo hay dos lenguajes representados, pero es que hay coros también. Y los coros igual es el tipo de papel o el formato o la letra, la tipografía, que es importante dentro del contexto gráfico, ¿no? Y ya está, y los fondos son el escenario. Y los personajes son los personajes como se mueven, bueno, se mueven. ¿Y los músicos? Eso es la banda sonora, la ponemos nosotros, me parece, fuera, la que estaba sonando antes. Porque yo siempre tengo una banda sonora de mis libros. Cada libro la asocio a un tipo de música que es la que estaba escuchando, que muchas veces la elijo aposta. Y luego el primer álbum ilustrado que hice fue una ópera de Leos Janáček. Entonces, pues claro, se tenía su... Pues se llamaba La Zorrita Astuta. ¿Cómo era? Dylan Dixon, no me acuerdo. Bueno, yo es que lo hice en inglés con los chinos. Pero es La Zorrita Astuta en español y claro, la banda sonora ahí ya estaba lista, ¿no? Pero normalmente cuando no hay banda sonora nos la inventamos. De eso que hablábamos antes de las tres miradas que tiene un álbum ilustrado. Bueno, un álbum ilustrado no es lo mismo que un libro ilustrado. Un álbum ilustrado es algo que está secuenciado. Y bueno, tiene tres lecturas desde mi punto de vista. Esto es algo de mi cosecha, que seguramente, como tantas cosas, otros dirán de otra manera. Y yo creo que tiene la primera lectura, el álbum ilustrado, que sería cuando uno mira las imágenes. Cuando lo compras o lo miras en la librería, lo primero que haces es mirar las imágenes y, simplemente el hecho de mirar las imágenes, con un poco de orden, debería darte una historia, la primera historia. Luego, cuando lees el texto, obviamente tendrás otra historia, la que te produce el texto, pero debería ser distinta esa historia a la historia de la imagen. Pero la más importante pues sería la historia, la mezcla de los dos lenguajes anteriores, el texto y la imagen, que produciría una tercera historia en el cerebro del que está mirando, solo ahí, y que debería ser distinta en cada persona que lo mira, dependiendo de su estado de ánimo, de su edad. Incluso yo creo que debería ser distinta si la misma persona lo mira en dos periodos distintos de su vida o en dos estados de ánimo distintos, ¿no? Yo creo que esa es la magia del álbum ilustrado, la tercera lectura. Bueno, pues aquí cuando uno busca en un libro que tiene que ilustrar, tiene que, de alguna manera, pierde mucho tiempo, usa mucho tiempo, más que perderlo, lo usa. El 80%, decíamos antes, buscando técnicas, buscando maneras gráficas de narrar, incluso dentro de los estilos o de las maneras plásticas, buscas lo más adecuada, el ritmo del libro, bueno, todos los componentes que tiene un libro, que es un montón, buscas durante muchísimo tiempo. Y nosotros normalmente sabemos lo que no queremos, no lo que queremos, lo que queremos lo intuimos de alguna manera. Y después de hacer muchas pruebas, siempre aparece, si tienes suerte, algo que yo llamo de ilustración llave. Y por ejemplo, un ilustrador español que se llama Pablo Ladel, mi amigo mío, la llama ilustración huevo. Pero el concepto es igual, es como en mi caso es una llave que abre puertas, en el suyo es un huevo que produce un ser, en este caso un libro, ¿no? Y bueno, pues cuando la tienes, lo normal es que todo vaya mejor. Hay todavía problemas sin resolver en el libro, pero ya el eje ya está hecho, ¿no? Y esta es la ilustración llave del libro de Barcelona para niños. Esto es la maqueta, por ejemplo, que es la cosa que hacen justo antes de editarlo, para que los comerciales y los editores vean cómo va a quedar el libro. Y bueno, pues esta tiene una anécdota que a mí me parece divertida. Voy a acercarme un poco a la cámara y ¿me puedes enfocar aquí, a esta mancha que hay aquí? Es una mancha que cayó cuando yo estaba acabando el libro y tenía un avión el día siguiente para ir a Italia a entregar el libro a un editor suizo que era seguramente mejor que había entonces.
Yo tenía todo el libro hecho y esta es mi ilustración llave. Pues por la noche estaba acabando estos personajes aquí, con plumilla, y le cayó un botón ahí. Y bueno, pues como ya tienes una adrenalina tremenda cuando estás acabando un libro, no, ni te asustas ni nada, simplemente dices, ha sucedido esto, voy a buscar una solución, a ver cómo lo puedes tapar, ¿no? Lo puedes tapar de muchas maneras. Pero yo lo que decidí fue hacer este coche de la Guardia Urbana de Barcelona con este señor que es un grafitero que se supone que acaba de manchar la pared. Y claro, yo creo que es muy difícil que uno aposta consiga algo tan fresco como esa mancha, ¿no? Entonces yo preferí dejarla, con lo cual aumentas la ambientación de la ciudad de Barcelona, que es el personaje, en este caso el libro. Y además una de las características más importantes de Barcelona es el hecho de que la gente siempre está en la calle, entonces no era una cosa pequeña, ¿no? Y bueno, pues eso sucede, la casualidad para mí es un motor de creación tremendo. Y yo la potencio muchas veces, pero a veces surge, y en este caso pues lo solucionamos así. Pero en realidad hay dos mercados chinos, ¿sabes? Está el chino complejo y el chino simplificado. Este es en francés, la original fue en español. Este es un libro con el texto de Van Gogh, el pintor, que estaba en una carta y bueno, se llama El pájaro enjaulado en español. Y aquí el l'oiseau en cage. ¿Está bien así? L'oiseau en cage. Y aquí pues está en chino. Veis que el formato, por ejemplo, es mucho más pequeño. Cada editor en cada país elige el papel, el formato. Este eligió el mismo que en España. De hecho, se lo hicieron en España el editor belga, que es belga, del mercado francés. Y bueno, yo no sé, en este libro a mí me gusta mucho más en grande que en pequeño, pero no sé, está editado en 6 o 7 países y cada uno tiene un formato. Y luego, pues los chinos, a mí lo que me interesa es que un niño chino o un adulto chino, porque este no es un libro para niños al uso como hace en los años 80, que se hacían libros buenistas, ¿no? Que eran cosas dulces para los niños y era, desde mi punto de vista, tratarles un poco como a seres inferiores, ¿eh? Los niños entienden todo, gráficamente, por supuesto, mucho mejor que muchos mayores, y desde un punto de vista literario de las ideas, seguramente un mayor igual tiene que ayudarles, pero es lo que hacemos los mayores con los niños, siempre, ¿no? Les ayudamos a crecer. Y bueno, este es uno de los típicos libros que se hacen ahora, que es pues un libro para 0 a 100 años. En realidad es la tendencia que hay en Europa, en los países más avanzados dentro de la edición de álbumes ilustrados, y España está dentro de esos países, por suerte. Pues bueno, pues no es la típica imagen que en los 80 tenían 2 puntitos por ojos y luego tenían aquí una rosita que le ponían. O sea, ha evolucionado por suerte mucho. Yo creo que esto es debido a que en realidad la ilustración como género ha alcanzado la mayoría de edad hace tiempo. Y también es debido a que el mercado en España y en muchos países de Europa, el mercado adulto, se interesó por los libros infantiles por la calidad que habían adquirido. Empezó a comprarlos para ellos mismos. Entonces, esa fue la razón por la cual se desarrolló el mercado hacia allí y también por la cual se desarrolló otro mercado en paralelo que es de libros ilustrados para adultos, que en España es muy considerable. Porque el mercado decidió. Tú no puedes imaginarte a un editor pensando, voy a hacer un libro de 0 a 100 años, puede pensarlo una vez para el primer libro. Si no se vende, la segunda vez ya no lo piensa, porque no se ha vendido. Entonces es siempre el mercado el que decide, ¿no? Tampoco un ilustrador va a decidir, voy a hacer este tipo de libros porque yo quiero, ¿no? Tú tienes que ir cerca de tu público, y si tú evolucionas mucho más deprisa que tu público, lo pierdes, ¿no? Hombre, a mí eso me parece bonito, me parece también tiene un sentido de responsabilidad, pero vamos, que no más allá de la responsabilidad que tienes con un libro que haces para un español, para un francés, no siempre un ilustrador español hace libros para España el primero, nosotros trabajamos con todo el mundo, pero bueno, me gusta la idea de que un libro chino, un libro mío, se edita en China y hay un niño chino pequeñín de 4 años o un señor adulto o una señora de 40 que está viendo un libro que he hecho yo en España, o en Brasil, o en Francia, o en México, ¿no? Porque yo creo que cuando un libro trata de las cosas fundamentales de las personas, de la humanidad, pues eso es común en todas las culturas, ¿no? Más allá de que hay unas diferencias enormes en edición entre, por ejemplo, China y España, pues hay muchísimas, ¿no? Los chinos están empezando a descubrir algo ilustrado,
trabajan básicamente con europeos o americanos, tanto autores como editores, porque en realidad están aprendiendo y ellos saben que no saben, que eso es una muy buena clase de editor, la que no sabe pero sabe que no sabe. Y bueno, pues están yendo muy deprisa. Ahora están haciendo también sus propias cosas porque a ellos les interesa producir álbumes que se puedan vender en el extranjero, pero no tanto por el dinero, que también, sino por una cuestión de concepto, ¿no? Producimos ideas que sirven a los demás mercados. Y bueno, estamos en eso.